Hola, aquí Paul compartiendo una vez más, un video más, desde lo que se siente en el momento para compartir la inspiración según cómo va llegando. Y ya tenía unos días queriendo grabar justamente sobre cómo ha sido mi experiencia al tener, y cómo lo he notado en mi vida, al tener esta configuración de Quirón, ese asteroide en la carta natal, al tenerlo en Leo, justamente ahí en casa 12, en la pura cúspide, ¿no? Entonces, de manera muy breve, sin entrar en tanto tecnicismo y explicaciones, Quirón al final, el nombre pues viene de esta mitología, ¿no? Como del sanador herido, ¿no? Como creo que era un centauro, sí, creo que sí, que había recibido un flechazo y era una herida que no sanaba, ¿no? Entonces con el afán de querer eh, pues sanar esa herida, pues investigaba y no sanaba, pero el hecho de ir investigando y tratando de sanar eso, pues aprendió muchísimo, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, ese punto en nuestra carta natal es un punto, al igual que otros que representan ciertos retos o áreas de vida que hay que trabajar. En este caso, Quirón, pues es esa como herida sagrada que tenemos, ¿no? Eso que constantemente está sangrando en nosotros, eh, metafóricamente, y que nos lleva a tratar de descubrir cómo sanarlo si dedicamos el tiempo necesario para ello y nos llena pues, de grandes experiencias, ¿no? De riquezas. Entonces, eh, pues a mí, en mi caso, como dije, esto se trata de mi experiencia. Si tienes Quirón en Leo y has llegado hasta este punto, quizás va a variar un poco porque no seguro, depende también como otras configuraciones que puedan estar en la carta, al igual que en qué casa cae, en tu caso, ¿no? Y demás, ¿no? En mi caso, está Quirón ahí en Leo, a solas, no hay otro planeta en Leo más que Quirón. Eh, y pues como dije, en la casa 12, ¿no? Justo entrando a casa 12, ahí en la pura cúspide. Entonces, la manera en que yo lo he observado es cómo a lo largo de mi vida ha sido un proceso desde aproximadamente los 6 años, yo creo, quizás un poquito antes, como un proceso constante de ir redescubriendo como ese brillo personal, ¿no? Al final, en Leo, ¿no? Como esas características, cualidades de Leo, como de brillar, ser un sol, ¿no? Como de permitir que esa esencia se muestre, permitirnos como ser ese centro de atención, como ser esa luz, ¿no? El permitir que nuestros dones brillen, ¿no? Ser, pues brillar, ¿no? Como esa parte creativa, esa esencia, ¿no? Entonces, en mi caso, desde esa edad ha venido siendo un proceso, ¿no? Como de ir tratando de redescubrir y sanar ese brillo personal, ¿no? Fueron muchos años como de tratar de mantener un perfil bajo, no hacer mucho ruido, estar como distante, como el miedo a la crítica, el miedo al qué dirán, eh, como de repente perder como el sentido de esa valía personal, de lo que puedo aportar, de los dones que puedo aportar, la dificultad para reconocer esas habilidades que están ahí, ¿no? Eh, y pues lo comparto esto por si alguien más le puede dar cierta claridad, ¿no? En caso de que tenga ese Quirón en Leo. Seguro hay alguna otra configuración que pueda dar como línea a temas similares, ¿no? Pero en mi caso ha sido observado, así lo aterrizo. Eh, y pues al estar en casa 12 yo creo que también de pronto en mi camino, en mi proceso personal, ha sido notar que viene seguro de temas, sabrá Dios desde dónde y cuándo, ¿no? Como una línea ancestral, inconsciente, de cosas bien profundas, ¿no? De por qué no, de por qué no me he permitido como reconocerme, de cómo ese olvido
o cómo he olvidado, ¿no? Como esa esencia. De alguna manera, cuando dije que iba a hacer este video, se acomodó aquí el micrófono, dije, no, pues me voy a poner esa camisa, ¿no? Justamente muy acorde, ¿no? Con el león ahí, como el poder recordar esa majestuosidad. Eso sería como la palabra, ¿no? Como ese símbolo, en mi caso, ha sido como ese camino por sanar todo lo que no me ha permitido brillar, todo lo que no me ha permitido expresar mi esencia, expresar mis dones. Obviamente para ello pues ha sido ya un buen tiempo, ¿no? De terapias, de terapias alternativas, como estar en esa constante búsqueda por sanar, ¿no? Por encontrar mi lugar. Y pues bueno, eso ya lo he compartido en otros videos, ¿no? De cómo ha sido mi camino, qué línea ha ido tomando. Y pues aquí estoy, ¿no? Frente a una cámara compartiendo, pues simplemente lo más puro que puedo tener, ¿no? Como mi esencia, mis experiencias. Entonces, pues eso a grandes rasgos. Y decía la parte como de la edad, como esa edad, porque recuerdo, bueno, no es que me acuerde tanto, pero como me han contado, de cómo antes de los 5 o 6 años, cuando era más pequeño, que recuerdo que tuve que o me tuvieron que llevar a la guardería, de cómo en mí estaba como esa esencia más de liderazgo, ¿no? Como ser al que seguían, ser el líder, el que decía lo que se tenía que hacer, o no que lo que tenía que hacerse, es decirlo tal cual, sino hacerlo y de alguna manera que las otras personas lo replicaran, ¿no? No es que quiera como ser el que manda, eh, pero simplemente ser yo, ¿no? Y, y cuando pensaba eso hace algunos años, era como muy en el fondo, antes de hacer trabajos terapéuticos, podía reconocer cómo esa energía, como ese poder personal, esa autoconfianza estaba ahí, ¿no? Y gracias a estos procesos, estos trabajos personales, ha ido manifestándose una vez más, ¿no? Es algo difícil de explicar, ¿no? Simplemente se siente y ya. Entonces, pues esa ha sido mi experiencia, ¿no? Ese ha sido mi camino. Y es bien interesante y bien bonito también de cómo ya en mi trabajo, en el día a día, cuando me toca acompañar a otras personas, como esta metáfora, ¿no? Del sanador herido, ¿no? Que a través de su experiencia entonces descubrió cómo también aprender a sanar a otros, a sanar entre comillas, y lo he observado, ¿no? En consulta, en las sesiones, cómo llegan personas con temas así, similares, ¿no? Que les cuesta reconocer sus dones, su valía personal, su brillo, su propósito. Y no es como que específicamente yo busque algo así, simplemente llegan, ¿no? Y al final yo sigo también trabajando a nivel personal eso, ¿no? Entonces, bien podría salirme como de la parte astrológica y decir como, bueno, es como eso típico de decir como de autoestima y demás, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero lo quise grabar desde este enfoque astrológico porque pues es algo que me gusta, ¿no? Es algo que he venido compartiendo últimamente y, y pues eso, si has llegado hasta aquí, tratando de entender un poco más cómo ha sido tu experiencia o simplemente curiosidad y tienes Quirón en Leo y te has dado cuenta de eso, me encantaría que pudieras dejar en los comentarios cómo ha sido tu experiencia, cómo se ha manifestado en tu vida esta cualidad, o más bien esta cualidad, esta chamba personal, ¿no? Este reto. Eh, y pues eso, espero te haya gustado el video. Por ahí en algún punto salen, como dije, ahí va a ser algo breve, ¿no? Y como dije, ahí en algún punto del video salen mis otras redes donde comparto a veces lo mismo, a veces otras cosas, según la inspiración como se vaya dando.
De donde sea que lo estés viendo, suscríbete, me ayudaría bastante. Sigue la red social en donde lo estés viendo o las otras, coméntalo, compártelo. Y pues nada, nos vemos en otro video.